¿Por qué Saturno es el gigante más aterrador? No es nada pacífico, y créeme que cuando te digo esto, no estoy exagerando ni tantito. Cuando echamos un ojo por el telescopio, Saturno se nos presenta como la joya más fina del sistema solar. Se ve tan calmado, tan elegante, flotando ahí en el silencio absoluto del espacio, con sus anillos perfectos y ese color dorado que parece sacado de una pintura. Pero la neta es que toda esa belleza es una mentira total, una fachada que esconde algo muy oscuro. Debajo de esas nubes que parecen algodón de azúcar, lo que hay es un infierno de vientos supersónicos que no tienen comparación con nada que hayamos visto en la Tierra. Estamos hablando de presiones tan brutales que harían que una nave espacial se doblara y se hiciera pedazos como si fuera un simple papelito. Y lo más loco de todo son los sonidos, grabaciones reales captadas en el vacío que parecen gritos de fantasmas o lamentos que vienen desde lo más profundo de la nada. Saturno te atrapa con la vista, te seduce con sus anillos, pero si te acercas lo suficiente, te destruye sin pensarlo dos veces. Es un lugar donde la calma simplemente no existe, donde la física se vuelve loca y donde el peligro acecha en cada capa de su densa atmósfera. Hoy te vas a dar cuenta de que este gigante gaseoso no tiene nada de tierno. Vamos a explorar las razones por las que Saturno es, sin duda alguna, el vecino más aterrador y peligroso de toda nuestra vecindad galáctica. Olvida esa imagen de postal tranquila. Lo que estás por descubrir te va a poner la piel de gallina, porque la realidad de este planeta es mucho más salvaje de lo que nos contaron en la escuela. Por mucho tiempo, Saturno fue el gran misterio, ese punto brillante que todos queríamos ver de cerca para admirar su majestuosidad. Pero cuando la NASA mandó a la sonda Cassini a investigar, las cosas se pusieron realmente serias. Lo que esa pequeña nave encontró allá afuera no fueron solo fotos bonitas para el recuerdo, fueron secretos que sacudieron todo lo que creíamos saber sobre nuestro sistema solar. Cassini nos reveló que Saturno no es un lugar para ir de visita, es un motor de caos que funciona a toda marcha y que nunca se detiene. La realidad es que Saturno no es un sitio de paz, es una pesadilla en movimiento que desafía cualquier lógica humana y que nos hace sentir diminutos. No es solo que sea un planeta gigante, es que es violento por naturaleza. Un lugar donde la energía se desata de formas que apenas estamos empezando a entender. En este recorrido, vamos a sumergirnos de lleno en 7 motivos brutales que prueban, con datos reales, que este planeta es un infierno activo que nunca descansa. Desde tormentas que podrían tragarse a la Tierra entera, hasta fenómenos geométricos imposibles que la ciencia todavía no logra explicar del todo. Saturno tiene todo un repertorio de horrores esperándonos bajo su manto de gas. Vamos a dejar atrás la superficie brillante y nos vamos a meter hasta la cocina de este gigante para entender qué es lo que realmente pasa ahí abajo, en la oscuridad de sus nubes. Si pensabas que el espacio era un lugar vacío y tranquilo, Saturno te va a demostrar que estabas muy equivocado. Prepárate para conocer la verdadera cara del gigante de los anillos, una que es mucho más oscura, ruidosa y letal de lo que jamás imaginaste. No hay vuelta atrás una vez que decides mirar lo que hay en su interior. Para empezar a entender este rollo, hay que quitarnos de la cabeza esa imagen de postal perfecta que nos han vendido desde morritos. Cuando ves a Saturno en los libros de texto o en esas fotos increíbles del telescopio Hubble, lo primero que piensas es que es un lugar pacífico, casi celestial. Se ve lisito, con esos tonos ocre, beige y dorados que se mezclan de una forma tan suave que parece que alguien lo pintó con una brocha de seda. Pero la neta, esa apariencia es la trampa más grande de todo el vecindario cósmico. Lo que estás viendo no es una superficie sólida donde podrías caminar o aterrizar una nave para plantar una banderita. No, señor. Lo que ves es una máscara de gas, una neblina densa y engañosa
que esconde un caos que no te puedes ni imaginar. Saturno es el maestro del disfraz. Se presenta como una joya elegante, pero por dentro es un monstruo que no tiene pies ni cabeza, literalmente. Imagínate por un momento que tienes el valor o la mala suerte de intentar aterrizar en Saturno. Conforme te vas acercando, esperas ver un suelo, una roca, algo firme donde poner los pies. Pero aquí es donde la realidad te pega un periodicazo en la cara. Saturno no tiene superficie. Si intentaras pisar el planeta, simplemente seguirías cayendo y cayendo. Es una sensación de vértigo infinito que te pondría los pelos de punta. Estás entrando en un mundo que es básicamente una bola gigante de gas que se va haciendo más y más densa conforme bajas, pero nunca, absolutamente nunca, vas a encontrar un piso sólido como el de la Tierra o Marte. Es como tratar de pararte encima de una nube de tormenta, aquí en la Tierra. Solo que esta nube tiene miles de kilómetros de profundidad y está compuesta de cosas que te matarían en un abrir y cerrar de ojos. Esa suavidad que vemos desde lejos es en realidad la capa superior de la atmósfera, una mezcla de cristales de amoníaco congelado que flotan en una sopa de hidrógeno y helio. Es una neblina tóxica que actúa como una cortina de humo, ocultando la violencia que se desata apenas unos kilómetros más abajo. La neta es que esa capa superior es como un desierto de hielo flotante. Las temperaturas ahí arriba son una locura. Estamos hablando de unos 170 o 180 grados bajo cero. Es un frío que no solo te congela los huesos, sino que detiene cualquier tipo de reacción química normal. Por eso se ve tan liso. Esa neblina de amoníaco es tan espesa que difumina todo lo que pasa debajo, como si el planeta se hubiera puesto un filtro de belleza para ocultar sus cicatrices y sus furias. Pero no te dejes engañar por esos colores pastel. Esos tonos amarillentos y dorados son el resultado de la luz del sol pegándole a los químicos de la atmósfera, provocando reacciones que crean una especie de smog planetario. Es un maquillaje químico que hace que el planeta se vea uniforme, pero es una uniformidad aterradora, porque no te deja ver el peligro hasta que ya estás metido hasta el cuello en él. Si te aventaras en caída libre hacia ese abismo, lo primero que notarías, además del frío que te dejaría tieso, es que la luz del sol empieza a desaparecer súper rápido. Esa neblina de la que hablamos es tan densa que se traga la luz. Pasarías de un día brillante y dorado a una penumbra grisácea en cuestión de minutos, y mientras vas cayendo, la presión empezaría a hacer de las suyas. Al principio sentirías como si estuvieras buceando en una alberca, pero muy pronto esa sensación se convertiría en un peso insoportable. Y lo más gacho de todo es que no hay un final a la vista, no hay un fondo del barranco. Estás atrapado en una caída eterna, a través de capas y capas de nubes que se vuelven cada vez más calientes y más densas. Es una claustrofobia espacial que te vuela la cabeza. Estar rodeado de miles de kilómetros de nada y al mismo tiempo sentir que el aire mismo te está aplastando los pulmones. La composición de este gigante es mayormente hidrógeno y helio, los mismos elementos que forman a las estrellas. De hecho, mucha gente dice que Saturno es como una estrella que no tuvo la fuerza suficiente para encenderse, pero aunque no brille como el Sol, tiene una energía interna que es una locura. Saturno genera más calor del que recibe del Sol, y ese calor que sube desde las profundidades es el que cocina este desmadre atmosférico. Imagina que el planeta es una olla express gigante. El calor del núcleo sube, se topa con el frío del espacio y ¡pum! Se crean corrientes de convección que son las que alimentan las tormentas más salvajes que te puedas imaginar. Pero desde afuera, gracias a esa capa de amoníaco, todo se ve tranqui. Es como ver una ciudad desde un avión a mucha altura. No ves el tráfico, ni los gritos, ni el caos de las calles. Solo ves una cuadrícula en paz. Pero baja un poquito y te vas a dar cuenta de que la realidad es otra historia muy diferente.
Lo que hace que la atmósfera de Saturno sea tan perturbadora es precisamente ese contraste entre lo que ves y lo que es. En la Tierra, si vemos nubes negras y rayos, sabemos que se va a armar la gorda y nos metemos a la casa. En Saturno, el peligro está escondido detrás de una fachada de color vainilla. Es un tipo de terror muy diferente, uno que juega con tu percepción. Es la idea de que debajo de esa calma aparente hay vientos que te desintegrarían y presiones que convertirían tu cuerpo en una mancha de carbón antes de que pudieras decir «¡Ay, mamá!». Los científicos que han estudiado los datos de las sondas se quedan con el ojo cuadrado al ver cómo la atmósfera superior parece casi estática en comparación con la furia que hay en las capas inferiores. Es como si el planeta tuviera una doble personalidad. Por fuera es un monje meditando en silencio, pero por dentro es un guerrero enfurecido que no conoce la piedad. Y fíjate bien en otro detalle que está bien cañón: la falta de una frontera clara entre la atmósfera y lo que podríamos llamar el interior. En la Tierra, pasas del aire al agua, o del aire al suelo de un golpe. Hay un límite. En Saturno, ese límite no existe. Conforme vas cayendo, el gas se vuelve tan denso, tan apretado por la gravedad, que empieza a comportarse como un líquido. No hay un momento donde digas «ya toqué el agua», sino que el aire mismo se vuelve tan espeso que ya no puedes diferenciarlo de un océano. Es un mundo de pesadilla, donde el aire te ahoga y el líquido te aplasta, todo al mismo tiempo. Esa transición fluida es lo que hace que Saturno sea tan difícil de comprender para nuestra mente humana, acostumbrada a las cosas sólidas y bien definidas. Aquí todo es un degradado de peligro, una escala de grises que termina en una oscuridad total y una destrucción absoluta. Esa neblina dorada que tanto nos gusta admirar es en realidad un cementerio de naves y un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Cada vez que los astrónomos analizan la luz que rebota en esas nubes, descubren nuevos compuestos, cosas como fosfina o acetileno, químicos que aquí en la Tierra asociamos con venenos o con procesos industriales pesados. Saturno es una fábrica química a una escala planetaria, donde las reacciones ocurren a velocidades y presoes que ni en el laboratorio más avanzado del mundo podríamos replicar de forma segura. Es un laboratorio del terror, donde la naturaleza experimenta con la materia de formas que nos parecen alienígenas. Así que, la próxima vez que veas una foto de Saturno y pienses «qué bonito se ve», acuérdate de que estás viendo la superficie de una mentira. Estás viendo el velo que cubre a un gigante gaseoso que no tiene ninguna intención de ser amable contigo. Esa calma es solo la antesala de un infierno que desafía todo lo que sabemos sobre el clima y la física. Saturno no es una joya para ser tocada. Es una advertencia flotante de que el universo puede ser hermoso y, al mismo tiempo, el lugar más hostil que te puedas imaginar. Y esto es apenas el principio, porque una vez que atraviesas esa capa de amoníaco y te metes en las entrañas del gigante, las cosas dejan de ser curiosas para volverse directamente aterradoras. El verdadero rostro de Saturno no se ve con los ojos, se siente en la presión que te rompe los huesos y se escucha en los vientos que rugen con una fuerza que no tiene nombre. Es ahí, en la oscuridad debajo del dorado, donde empieza el verdadero viaje al centro de la pesadilla. Si ya de por sí la idea de caer por un pozo sin fondo de nubes venenosas te puso a dudar, espérate a que hablemos de lo que realmente mueve todo ese sistema, porque una cosa es estar flotando en la nada y otra muy diferente es que esa nada te pegue un madrazo a 1800 kilómetros por hora. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente color de hormiga. En la Tierra, cuando escuchamos en las noticias que viene un huracán de categoría 5, nos entra el pánico, y con toda la razón del mundo. Un viento de 250 kilómetros por hora es capaz de arrancar árboles de raíz, levantar coches como si fueran juguetes de plástico y borrar pueblos enteros del mapa en un abrir y cerrar de ojos.
Es una fuerza de la naturaleza que respetamos y tememos porque sabemos de lo que es capaz. Pero ahora quiero que hagas un ejercicio mental y trates de imaginar algo que es 7 u 8 veces más potente que eso. No estamos hablando de una tormenta fuerte. Estamos hablando de vientos que rompen la barrera del sonido de forma constante. Una furia atmosférica que hace que cualquier desastre terrestre parezca una brisa de verano en la playa. En Saturno, la velocidad de los vientos es algo que, sencillamente, desafía toda lógica meteorológica que conocemos. Estamos hablando de rachas que alcanzan los 1800 kilómetros por hora en la zona del Ecuador. Para que te des una idea clara, la velocidad del sonido es de unos 1200 kilómetros por hora. Eso significa que el aire en Saturno se mueve más rápido que su propio estruendo. Si pudieras estar ahí y alguien gritara a tu lado, el viento se llevaría el sonido antes de que las ondas pudieran siquiera formarse. Es una velocidad supersónica constante, un flujo de gas que no se detiene ante nada porque, como ya vimos, no hay nada que lo detenga. En nuestro planeta, los vientos pierden fuerza cuando chocan contra las montañas, cuando cruzan los bosques o cuando frotan la superficie de los océanos. La fricción es el freno natural de la Tierra, pero en Saturno, ese freno no existe. El planeta es una pista de carreras lisa y eterna, donde el gas puede acelerar y acelerar sin encontrar jamás un obstáculo que le quite energía. Es como un tren bala que no tiene estaciones y cuyos frenos se rompieron hace millones de años. Pero, ¿de dónde sale tanta fuerza? Uno pensaría que, al estar tan lejos del Sol, Saturno debería ser un lugar tranquilo y congelado, sin mucha energía para mover sus nubes. Al final del día, en la Tierra es el calor del Sol el que cocina el clima, el que crea las diferencias de presión y hace que el aire se mueva. Pero Saturno está 10 veces más lejos del Sol que nosotros. Allá la luz solar llega débil, cansada, casi sin fuerza. Entonces, ¿cómo es que tiene vientos 10 veces más rápidos que los nuestros? La respuesta está en sus entrañas. Saturno tiene un motor interno que arde. El planeta todavía conserva el calor de su formación y además genera energía mediante procesos gravitacionales complejos, como una especie de lluvia de helio interna que libera calor conforme cae hacia el centro. Ese calor interno sube desde lo más profundo del planeta y choca con el frío extremo del espacio. Esa diferencia brutal de temperatura es el combustible perfecto para crear una licuadora gigante. Es un ciclo de energía que nunca se apaga, una caldera cósmica que mantiene la atmósfera en un estado de agitación permanente y violenta. Si tuvieras la mala suerte de quedar atrapado en una de estas corrientes en chorro, no tendrías ni tiempo de asustarte. La neta es que el viento no te soplaría como lo hace aquí, más bien te desintegraría. A esas velocidades, el aire deja de sentirse como un gas y empieza a actuar como algo sólido debido a la energía cinética que lleva. Sería como ser golpeado por una pared de ladrillos que se mueve a una velocidad supersónica. Tu traje espacial, por muy avanzado que fuera, se desgarraría en milisegundos por la fricción. De hecho, la pura fricción del gas contra cualquier objeto sólido a esa velocidad generaría un calor intenso, irónicamente quemándote mientras te congelas en la atmósfera exterior. Es una paradoja de muerte. El viento te tritura, la fricción te quema y el frío te cristaliza, todo al mismo tiempo. No hay forma de sobrevivir a un impacto de esa magnitud. Es la definición pura de una zona de exclusión total para la vida. Los científicos se quedaron con la boca abierta cuando las sondas Voyager pasaron por ahí en los años 80 y midieron estas velocidades. Al principio pensaron que tal vez era un evento temporal, una anomalía, pero cuando la sonda Cassini llegó décadas después, se dieron cuenta de que el desmadre seguía igual o peor. Estos vientos no son tormentas pasajeras, son bandas globales de viento que han estado soplando durante miles, tal vez millones de años sin descanso.
Es un sistema de bandas que envuelve al planeta como si fueran cinturones de seguridad apretados al máximo. Solo que estos cinturones están hechos de gas a 1800 kilómetros por hora. Imagina vivir en un mundo donde el clima no cambia de soleado a tormentoso, sino de violento a catastrófico. No hay tregua, no hay un ojo de la tormenta donde puedas descansar. Incluso en las zonas que parecen más tranquilas, los vientos siguen siendo más rápidos que el huracán más fuerte registrado en la historia de la humanidad. Lo más inquietante de todo esto es el sonido que debe generar semejante movimiento. Aunque en el espacio exterior no hay aire para transmitir el sonido, dentro de la atmósfera de Saturno, el ruido debe ser algo que te volvería loco en segundos. Imagina el rugido de un motor de jet multiplicado por 1.000.000. Un aullido constante que no baja de volumen nunca. Es un ruido que no solo se escucha con los oídos, sino que se siente en cada átomo de tu cuerpo. Una vibración tan poderosa que podría deshacer la estructura molecular de los materiales más resistentes que conocemos. Es el sonido del caos absoluto, la banda sonora de un planeta que parece estar diseñado para destruir cualquier cosa que intente penetrar su dominio. Y hay otro detalle que está bien grueso: la cizalladura del viento. En Saturno, las bandas de viento se mueven en direcciones opuestas, unas al lado de las otras. Imagina que vas en una banda que se mueve a 1000 kilómetros por hora hacia el este. Y justo al lado, a unos cuantos kilómetros, hay otra banda que se mueve a la misma velocidad, pero hacia el oeste. La zona donde estas dos corrientes se rozan es una trituradora de nubes. Se crean remolinos, vórtices y turbulencias que son tan grandes que podrían tragarse continentes enteros. Si una nave intentara cruzar de una banda a otra, las fuerzas de torsión la partirían a la mitad como si fuera un palillo de dientes. Es una frontera invisible pero letal, una línea en el aire que marca el límite entre un tipo de destrucción y otro. Esta velocidad de muerte es lo que define la verdadera cara de Saturno. No es solo un planeta de gas, es un proyectil cinético gigante. Todo lo que vemos desde afuera, esas bandas de colores tan bonitas y ordenadas, son en realidad el resultado de esta violencia extrema. Los colores se mantienen separados precisamente porque los vientos son tan fuertes que no dejan que las nubes se mezclen de forma caótica, manteniéndolas a raya en sus respectivas autopistas supersónicas. Es un orden nacido del caos más absoluto, una disciplina impuesta por la fuerza bruta de la física. Saturno no te pide permiso para moverte. Él te arrastra, te despedaza y te convierte en parte de su flujo eterno antes de que siquiera te des cuenta de que ya no tienes el control. Pensar en estos vientos nos hace darnos cuenta de lo protegidos que estamos en nuestro pequeño punto azul. Aquí, un viento de 100 kilómetros por hora ya nos hace cancelar vuelos y encerrarnos en casa. En Saturno, eso sería considerado un silencio absoluto, una calma total que no existe en ninguna parte del planeta. La escala de la violencia en el gigante de los anillos es simplemente de otro mundo. Es un recordatorio constante de que allá afuera las reglas del juego son muy diferentes. La atmósfera de Saturno no es un cielo, es un arma. Y cada vez que miramos ese punto dorado en el firmamento, deberíamos recordar que lo que vemos es la calma de una fiera que corre a velocidades que nuestra tecnología apenas puede comprender. Es una velocidad que mata, que borra y que reina soberana en un mundo donde la paz es, sencillamente, una imposibilidad física. Pero si crees que vientos supersónicos y una atmósfera sin fondo son lo más raro que este gigante tiene para ofrecer, prepárate, porque en los polos de este monstruo ocurre algo que todavía tiene a los científicos rascándose la cabeza y que parece sacado de una película de ciencia ficción de terror. Si creías que los vientos supersónicos y la falta de un suelo firme ya eran suficiente para que se te pusiera la piel de gallina, agárrate,
Porque lo que pasa en el polo norte de Saturno es, sencillamente, de otra dimensión. Imagínate que vas volando sobre el planeta, dejando atrás las bandas de colores y el caos de las nubes, y de repente, al llegar a la cima del mundo, te topas con algo que no debería existir en la naturaleza. No es una espiral, no es un círculo, ni una mancha borrosa como las que vemos en otros planetas. Lo que hay ahí es una estructura geométrica perfecta, un hexágono gigante que parece trazado con una regla y un compás por alguna inteligencia superior o por una fuerza física que todavía no terminamos de entender. Es una de las visiones más perturbadoras y fascinantes de todo el sistema solar. Y la neta, entre más lo estudias, más miedo te da. La primera vez que vimos esto fue gracias a las sondas Voyager allá por los años 80, pero las imágenes eran medio borrosas y muchos científicos pensaron que tal vez era una ilusión óptica o algo pasajero, pero no. Cuando la sonda Cassini llegó años después y se puso a orbitar el planeta con cámaras de alta definición, nos mandó unas fotos que dejaron a todo el mundo con la boca abierta y un nudo en el estómago. Ahí estaba, firme, inmenso y aterrador, un hexágono perfecto cuyos lados miden unos 13.800 kilómetros cada uno. Para que te des una idea de la magnitud de esta monstruosidad, podrías meter a casi 4 planetas Tierra dentro de esa figura, y todavía te sobraría espacio para un par de lunas. No es una tormentita de nada, es una estructura que envuelve todo el polo norte del planeta, como si fuera una corona de pesadilla. Lo que realmente te vuela la cabeza es el hecho de que tenga líneas rectas. En la naturaleza, y sobre todo en el clima de los planetas, todo tiende a ser circular o caótico. Los huracanes en la Tierra son espirales, las nubes se mueven en curvas, las galaxias son discos. Pero Saturno decidió que en su polo norte las reglas iban a ser diferentes. ¿Cómo diablos hace un fluido, un gas que se mueve a cientos de kilómetros por hora, para dar una vuelta en un ángulo exacto de 120 grados y seguir en línea recta hasta la siguiente esquina? Es algo que desafía nuestra comprensión de la dinámica de fluidos. Los científicos han tratado de replicarlo en laboratorios usando cubetas de agua girando a diferentes velocidades. Y sí, han logrado crear formas geométricas, pero nada que se compare con la estabilidad y el tamaño de este hexágono cósmico que lleva ahí, que sepamos, décadas o tal vez siglos. Si te acercaras a este hexágono, verías que es en realidad una corriente en chorro, un río de aire que corre a unos 320 kilómetros por hora, marcando los límites de esta figura. Es como una muralla invisible que separa el aire del resto del planeta del aire que está atrapado en el polo. Y lo que hay adentro es todavía más tétrico. Justo en el centro del hexágono, en el mero eje de rotación del planeta, hay un ojo de tormenta gigantesco, un huracán que los científicos llaman la Rosa por su color rojizo y la forma en que sus nubes se enrollan como pétalos. Pero no tiene nada de romántico. Ese ojo es 50 veces más grande que el ojo de un huracán promedio en la Tierra, y sus vientos son una locura. Es como una boca abierta que nunca se cierra, un vórtice que parece estar succionando todo hacia las profundidades de Saturno. Ver el hexágono desde arriba te da una sensación de extrañeza que es difícil de explicar. Parece algo artificial, como si alguien hubiera puesto un sello o una cerradura en la parte superior del planeta. Hay gente que, bromeando o no, dice que parece la entrada a una base alienígena o un portal a otra dimensión. Y aunque sepamos que es un fenómeno natural, la mente humana no está programada para ver geometría tan perfecta a una escala tan masiva sin sentir que algo no cuadra. Es una simetría que asusta porque se siente fría, calculada y eterna. Mientras el resto del planeta es un desmadre de nubes que cambian y se mezclan, el hexágono permanece ahí, imperturbable, girando lentamente como el engranaje de una máquina infernal. Un detalle que hace que esto sea todavía más místico
es cómo cambia de color con las estaciones de Saturno. Hay que recordar que un año en Saturno dura casi 30 años terrestres, así que las estaciones son larguísimas. Cuando la sonda Cassini llegó, el Polo Norte estaba en invierno y el hexágono se veía de un color azul profundo, casi eléctrico, como si estuviera congelado en el tiempo. Pero conforme llegó la primavera y la luz del sol empezó a pegar con más fuerza, el hexágono empezó a cambiar de color, volviéndose dorado y amarillento. Este cambio se debe a que la luz solar reacciona con los aerosoles en la atmósfera, creando esa neblina de la que hablábamos antes. Ver ese cambio de color es como ver a una criatura gigante cambiando de piel. Te recuerda que Saturno es un organismo planetario vivo, un sistema complejo que reacciona a su entorno de formas que apenas estamos empezando a documentar. Lo más inquietante de todo es pensar en lo que pasaría si estuvieras ahí abajo, en el borde de una de esas esquinas. Estarías en medio de un viento que no solo es rápido, sino que cambia de dirección de una forma que no existe en ningún otro lugar. La turbulencia en las esquinas del hexágono debe ser algo que despedazaría cualquier cosa que intentara cruzarla. Es una frontera geométrica de muerte. Además, dentro del hexágono hay otras tormentas más pequeñas, vórtices blancos que giran como canicas dentro de una caja, chocando entre ellos y siendo devorados por la corriente principal. Es un ecosistema de violencia organizada. A veces me pongo a pensar en qué sentirían los antiguos astrónomos si hubieran tenido telescopios lo suficientemente potentes para ver esto. Probablemente habrían pensado que Saturno era la morada de un dios matemático y cruel. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que, en la cima de este gigante gaseoso, hay una estructura que parece un diseño arquitectónico, pero que está hecha de nubes y veneno. Es un recordatorio de que el universo no tiene por qué seguir nuestras reglas de lo que es normal o natural. Saturno se ríe de nuestras leyes de la meteorología y nos pone enfrente un hexágono de 30.000 kilómetros de ancho solo para demostrarnos lo poco que sabemos. Y fíjate que el Polo Sur no es igual. En el Polo Sur hay un huracán gigante. Sí, pero es circular, más normal dentro de lo que cabe. El hecho de que solo el Polo Norte tenga esta forma geométrica le añade otra capa de misterio. ¿Por qué uno sí y el otro no? ¿Qué tiene de especial el norte de Saturno? Algunos dicen que es la profundidad de la atmósfera o la forma en que el calor interno fluye en esa zona específica, pero la verdad es que nadie tiene una respuesta definitiva que deje a todos satisfechos. El hexágono sigue siendo el mayor enigma visual del sistema solar, una anomalía que nos mira desde lo alto como un ojo poligonal que no parpadea. Estar en órbita sobre esa estructura, viendo cómo gira lentamente contra el fondo negro del espacio, debe ser una de las experiencias más aterradoras para un astronauta. Es la escala lo que te aniquila. No es una formación que puedas abarcar con la mirada fácilmente. Es un horizonte que se dobla en ángulos rectos, una pared de nubes que se extiende más allá de lo que alcanzas a ver, y debajo de todo eso, el rugido constante de los vientos y la oscuridad de un planeta que no tiene fin. El hexágono es la corona de Saturno, pero es una corona hecha de tormentas y misterios que nos susurran que, en el espacio, la realidad supera por mucho a cualquier película de terror que podamos imaginar. Pero si crees que una tormenta con forma de hexágono es lo más violento que puede producir este planeta, lamento decirte que apenas estamos rascando la superficie, porque Saturno no solo tiene formas raras, tiene una fuerza eléctrica que dejaría a cualquier rayo de la Tierra como si fuera una simple chispa de encendedor. El gigante tiene un dragón escondido en sus nubes, una fiera que despierta cada cierto tiempo para recordarle a todo el sistema solar quién es el verdadero rey del caos eléctrico. Y créeme, cuando ese dragón despierta, no hay lugar en el espacio cercano que esté a salvo de su furia. Si el hexágono te dejó con el ojo cuadrado y pensando que Saturno es un lugar extraño, espérate a que hablemos de lo que pasa cuando el planeta decide hacer berrinche.
porque una cosa es una estructura de nubes que se ve rara desde el espacio, y otra muy distinta es una tormenta que tiene el poder de envolver a un planeta entero y freír cualquier aparato electrónico que ande cerca. En Saturno existe un fenómeno que los astrónomos llaman las grandes manchas blancas. Es un nombre que suena casi tierno, como si fuera una mancha en el pelaje de un perrito, pero la realidad es que son monstruos climáticos que aparecen más o menos cada 30 años terrestres, lo que equivale a un año en Saturno. Es como si el planeta tuviera un ciclo de fiebre, una convulsión atmosférica que libera una energía tan bruta que nos hace darnos cuenta de lo chiquitos que somos. La última vez que vimos esto en todo su esplendor fue por ahí del 2010, y gracias a que teníamos a la sonda Cassini ahí cerquita, pudimos ver el horror en primera fila. Todo empezó como una pequeña mancha blanca en el hemisferio norte, algo que parecía una tormenta cualquiera. Pero en Saturno nada es cualquiera. En cuestión de semanas, esa mancha empezó a estirarse y a crecer de una forma descontrolada. Imagínate una tormenta tan grande que su cola le dio la vuelta completa al planeta hasta que se mordió a sí misma. Era una banda de nubes blancas hechas de cristales de amoníaco fresco que venían desde lo más profundo del planeta, cubriendo miles de millones de kilómetros cuadrados. Los científicos la apodaron la tormenta del dragón, por la forma en que se veía en las imágenes infrarrojas y por la ferocidad con la que devoraba todo a su paso. Pero lo que realmente te pone los pelos de punta no es solo el tamaño, sino lo que pasa adentro de esas nubes. En la Tierra, estamos acostumbrados a los rayos. Un relámpago ilumina el cielo, truena fuerte y a veces nos asusta. Pero los rayos en Saturno son otra liga, es otro deporte completamente. Estamos hablando de descargas eléctricas que son 10.000 veces más potentes que cualquier rayo que haya caído en la Tierra. 10.000 veces. Si un rayo terrestre puede partir un árbol a la mitad o fundir un transformador, un rayo en Saturno tiene la potencia suficiente para vaporizar una ciudad entera en un parpadeo. Es una descarga de energía tan masiva que la sonda Cassini podía escuchar los rayos a través de sus instrumentos de radio, incluso antes de que las cámaras pudieran ver los destellos entre las nubes. Era un tableteo constante en las grabaciones, un ruido estático que le decía a los ingenieros en la Tierra que allá abajo se estaba desatando un infierno eléctrico sin precedentes. Estar en medio de una de estas megatormentas sería como estar dentro de una licuadora llena de electricidad. La oscuridad de las capas profundas de la atmósfera se vería interrumpida por destellos gigantescos, luces blancas y azuladas que iluminarían nubes del tamaño de continentes. Y no creas que es un rayito y ya. Son ráfagas constantes, una tras otra, como si el planeta estuviera tratando de descargar toda la tensión acumulada durante décadas en un solo punto. Esta actividad eléctrica es tan intensa que crea su propio campo magnético local, alterando todo lo que hay a su alrededor. Se dice que estas tormentas fríen la electrónica de las sondas, y no es broma. La radiación electromagnética que generan es tan fuerte que los sistemas de navegación y comunicación de cualquier nave que se acerque demasiado empezarían a fallar, a mandar datos erróneos o, de plano, a quemarse por completo. Es una zona de no vuelo absoluta en el espacio. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Saturno explota de esta manera cada 30 años? La teoría más aceptada es que el calor interno del planeta se queda atrapado bajo las capas superiores de la atmósfera, que son ricas en helio y más pesadas. Con el tiempo, ese calor se acumula y se acumula, como si fuera una olla express a la que le taparon la válvula. Llega un punto en el que la presión es tanta que el aire caliente y ligero del fondo rompe la capa superior y sale disparado hacia arriba en una columna gigante de gas. Es una erupción atmosférica. Ese gas sube con tanta fuerza que llega a las capas más frías, se condensa en cristales de amoníaco blanco y crea esa mancha que vemos desde el espacio. Es el planeta sudando
su calor interno de la forma más violenta posible. Lo más gacho es que estas tormentas no duran un ratito. Pueden durar meses, incluso años, alterando por completo el clima del planeta. La tormenta de 2010 duró casi un año entero antes de calmarse y dejó cicatrices en la atmósfera que se pudieron ver por mucho tiempo después. Es un recordatorio de que Saturno es un lugar de extremos. Pasa décadas en una calma relativa, ocultando su furia bajo esa neblina dorada de la que ya hablamos, y de repente, sin avisar, se convierte en un monstruo eléctrico que podría tragarse a la Tierra sin siquiera eructar. La escala de estos eventos es simplemente incomprensible para nuestra mente. Pensar en una tormenta que mide 8 veces el diámetro de nuestro planeta es algo que te hace sentir una insignificancia total. Y no solo son las grandes manchas blancas. Saturno tiene tormentas eléctricas menores, si es que a algo así se le puede llamar menor, ocurriendo casi todo el tiempo en una zona que los científicos llaman el Callejón de las Tormentas. Es una banda específica del planeta donde parece que los rayos nunca descansan. Es como si el planeta tuviera una zona de guerra permanente, un lugar donde la electricidad reina soberana y donde la química de la atmósfera se transforma constantemente debido a las descargas. Estos rayos tienen tanta energía que pueden romper las moléculas de metano en la atmósfera, liberando carbono que luego, debido a la presión, se convierte en algo más, pero de eso hablaremos más adelante, porque ese es otro nivel de locura. Lo que quiero que te lleves de esto es la idea de que Saturno no es solo un lugar frío y lejano. Es un generador eléctrico masivo. La fricción de los cristales de hielo y las gotas de amoníaco en esas nubes supersónicas crea una carga estática que es, literalmente, astronómica. Si pudiéramos aprovechar la energía de un solo rayo de Saturno, probablemente podríamos alimentar a toda la humanidad por años. Pero el precio para obtener esa energía es la destrucción total. No hay material conocido por el hombre que pueda resistir un impacto directo de estos megarrayos. Es una fuerza primordial, una manifestación de la energía pura que todavía late en el corazón de los gigantes gaseosos. Cerrar los ojos e imaginar el sonido de esa tormenta es entrar en un cuento de terror. El rugido de los vientos de los que ya hablamos, combinado con el estruendo de truenos que son miles de veces más ruidosos que los terrestres, crearía una cacofonía que te reventaría los tímpanos y te haría vibrar hasta el último átomo. Es un ambiente de una hostilidad absoluta. Saturno no quiere que estés ahí. Su atmósfera es un sistema de defensa natural que utiliza la electricidad y el viento para mantener a raya cualquier cosa que intente perturbar su equilibrio. Cada vez que la sonda Cassini pasaba cerca de estas zonas, los científicos cruzaban los dedos para que la radiación no dañara los instrumentos. Era como caminar por un campo minado eléctrico a millones de kilómetros de casa. Esta es la verdadera naturaleza del dragón de Saturno, un ser hecho de nubes blancas y rayos mortales que despierta periódicamente para reclamar su dominio sobre el planeta. Es una belleza aterradora, una danza de luces y sombras que ocurre en el silencio del espacio, pero que por dentro es un grito de energía pura. Y hablando de gritos, esto nos lleva a uno de los aspectos más perturbadores de Saturno, porque el planeta no solo se ve aterrador y se siente violento, también se escucha, y los sonidos que emite, captados por nuestras sondas, son algo que parece sacado directamente de una pesadilla de ciencia ficción, algo que te hace preguntarte qué clase de fuerzas están realmente operando en ese abismo dorado. Pero prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es música, es el canto fúnebre de un gigante que parece estar gritándole al vacío. Si hasta ahora todo lo que te he contado te ha dejado con la espinita de que Saturno es un lugar de pesadilla, espérate a que hablemos del oído, porque, la neta, una cosa es ver imágenes de tormentas gigantes o saber que hay vientos que te harían pedacitos, y otra muy diferente
es escuchar al planeta. Sí, escucharlo. Ya sé lo que estás pensando. Oye, pero en el espacio no hay aire. Es un vacío. Y el sonido no puede viajar por ahí. Y tienes toda la razón. Si te pararas afuera de tu nave en la órbita de Saturno y te quitaras el casco, lo último que te preocuparía sería el ruido. Pero la ciencia tiene sus trucos. Y gracias a la sonda Cassini, pudimos captar algo que es, sencillamente, escalofriante. Resulta que Saturno es una fuente masiva de emisiones de radio, algo que los científicos llaman radiación kilométrica de Saturno, o SKR para los cuates. Lo que hicieron los ingenieros de la NASA fue tomar esas ondas de radio, que nosotros no podemos oír, y convertirlas en frecuencias que el oído humano sí puede captar. El resultado no es música, ni es un ruidito blanco relajante. Es el sonido más aterrador que podrías imaginar en la soledad del cosmos. Cuando le das play a esas grabaciones, lo primero que sientes es un escalofrío que te recorre toda la espalda. No suena a nada que hayamos escuchado en la Tierra. Son como silbidos que suben y bajan de tono, lamentos distorsionados que parecen venir de una dimensión paralela. Hay momentos en los que el sonido se vuelve rítmico, como si fuera una respiración pesada y metálica, y otros donde parece que miles de voces estuvieran gritando al mismo tiempo en una frecuencia muy lejana. Es un sonido que te hace sentir observado, como si el planeta mismo tuviera conciencia y te estuviera advirtiendo que no perteneces ahí. La neta es que parece la banda sonora de una película de terror de esas que no te dejan dormir. Pero lo más denso es que es real. Es la voz electromagnética de un gigante gaseoso hablándole al vacío. Pero, ¿qué es exactamente lo que estamos escuchando? No son fantasmas, aunque lo parezca. Lo que la Cassini captó son las interacciones complejas entre el campo magnético de Saturno y el viento solar. Saturno tiene un campo magnético que está cañón, es inmenso y súper potente. Cuando las partículas cargadas que vienen del Sol chocan con este escudo magnético, se aceleran a velocidades increíbles y bajan hacia los polos del planeta, creando las famosas auroras. En ese proceso, emiten estas ondas de radio. Es energía pura, transformándose en información que nosotros interpretamos como sonido. Pero el hecho de que tenga una explicación científica no le quita ni un poquito lo tétrico. De hecho, saber que es el resultado de fuerzas tan masivas y violentas lo hace todavía más impresionante. Es el sonido de una maquinaria planetaria que no se detiene nunca, un rugido invisible que llena millones de kilómetros a la redonda. Imagínate por un momento que eres un astronauta solo en tu cápsula, orbitando este gigante. Todo afuera es negro, el silencio en tu cabina es absoluto, y de repente, por los audífonos de tu equipo de comunicación, empiezas a escuchar estos silbidos y gritos distorsionados. La sensación de aislamiento debe ser brutal. Es como si el universo te estuviera susurrando sus secretos más oscuros. Estos sonidos cambian constantemente. A veces son cortos y agudos, como si algo se estuviera rompiendo, y otras veces son largos y profundos, como el eco en una cueva que no tiene fin. Los científicos se dieron cuenta de que estas emisiones de radio están directamente relacionadas con la rotación del planeta. Pero aquí viene lo loco. El ritmo de estos gritos cambia. No es constante como un reloj, lo que ha vuelto locos a los investigadores tratando de medir exactamente cuánto dura un día en Saturno. Es como si el planeta estuviera vivo y su pulso se acelerara o se frenara según su estado de ánimo. Esta cacofonía cósmica es un recordatorio de que Saturno no es solo una bola de gas con anillos bonitos. Es un ente activo, una fuente de energía que irradia poder hacia todas direcciones. Las grabaciones de la sonda Cassini son una ventana a una realidad que nuestros sentidos no pueden percibir directamente. Si nuestros ojos pudieran ver las ondas de radio y nuestros oídos pudieran captar el magnetismo, Saturno se vería como un faro cegador y ruidoso que domina todo el sistema solar exterior. Es un recordatorio
de que lo que consideramos realidad es solo una pequeña fracción de lo que está pasando allá afuera. El espacio no está vacío ni está en silencio. Está lleno de voces que no comprendemos y de fuerzas que nos superarían en un segundo. Lo más perturbador de estos audios es la variedad de texturas que tienen. Hay partes que suenan como el viento aullando a través de una rendija en una noche de tormenta, pero con un toque metálico, como si el viento estuviera hecho de cuchillas. Hay otros sonidos que parecen chirridos de máquinas viejas que necesitan aceite, moviéndose lentamente en la oscuridad. Y luego están esos momentos de silencio repentino que son casi peores, porque te quedas esperando a que el siguiente grito te salte a los oídos. Es una experiencia sensorial que te deja agotado mentalmente. La gente que ha trabajado analizando estos datos durante años dice que, a veces, tienen que tomarse descansos porque el sonido es tan alienígena y tan cargado de una energía extraña que te empieza a afectar el humor. No es para menos. Estamos escuchando el canto de un mundo que es hostil a la vida en todos los sentidos posibles. Y fíjate que este fenómeno no es exclusivo de Saturno. Otros planetas también tienen sus emisiones, pero las de Saturno son especiales. Tienen una complejidad y una personalidad que no encuentras en Júpiter o en Urano. Es como si Saturno fuera el más dramático de todos. Sus anillos también juegan un papel aquí, ya que interactúan con el campo magnético y crean sus propias variaciones en el sonido. Es una orquesta completa, donde los instrumentos son partículas subatómicas, campos magnéticos y gases a temperaturas extremas. Pero es una orquesta que toca una marcha fúnebre eterna. Cada silbido que escuchas es el resultado de billones de electrones chocando contra la atmósfera superior, liberando una energía que, si se transformara en luz, sería más brillante que cualquier ciudad de la Tierra. Pensar en el sonido de Saturno nos obliga a enfrentar el terror cósmico en su forma más pura. Es la idea de que somos intrusos en un lugar que tiene sus propias reglas y su propio lenguaje. No podemos comunicarnos con Saturno, pero él nos está gritando todo el tiempo quién es y de qué es capaz. La sonda Cassini fue nuestra embajadora en ese infierno sonoro, y gracias a ella, hoy podemos sentarnos en la comodidad de nuestra casa y escuchar los lamentos de un gigante que está a millones de kilómetros de distancia. Pero te aseguro que, después de oírlo una vez, ya no vuelves a ver ese punto dorado en el cielo de la misma manera. Ya no es solo un planeta, es una fuente de ruidos inexplicables, un emisor de pesadillas auditivas que viajan por el espacio esperando a que alguien o algo las sintonice. Esta parte de la experiencia de Saturno es la que más nos conecta con lo desconocido. Puedes entender la presión, puedes entender el viento, pero el sonido se mete en tu cabeza. Es una conexión directa con la vibración del universo. Y si ese es el sonido que hace el planeta desde afuera, imagínate lo que debe ser estar ahí abajo, donde la presión y el calor convierten todo en una sopa caótica. Pero no te adelantes, porque si el sonido te dio miedo, lo que le pasa a la materia física cuando intenta entrar en los dominios de Saturno es todavía más gráfico y aterrador. El destino de cualquier cosa que intente tocar al gigante es una lección de humildad que la humanidad aprendió de la forma más dura, viendo cómo su tecnología más avanzada era devorada y aplastada en cuestión de milisegundos. Saturno no solo es ruidoso, es un triturador de mundos, y lo que viene a continuación es la prueba de que en sus profundidades no hay lugar para la esperanza ni para la supervivencia. Es el momento de hablar del cementerio de sondas y de la presión que convierte lo sólido en algo que ni siquiera tiene nombre. Si los gritos de Saturno te pusieron los pelos de punta y te hicieron sentir que el espacio es un lugar bastante más tétrico de lo que pensabas, espérate, porque ahora vamos a entrar en la parte donde la física se pone realmente ruda. Vamos a hablar de la presión, ese enemigo invisible que no puedes ver ni oír,
pero que tiene el poder de convertir cualquier cosa que hayamos construido en una mancha de grasa en cuestión de segundos. Imagínate que decides, por pura curiosidad o por un arranque de valentía, aventarte hacia las profundidades del gigante. Ya pasaste los vientos supersónicos, ya sobreviviste a los rayos que parecen fuegos artificiales del infierno y ya ignoraste los lamentos de radio que te decían que te dieras la vuelta. Ahora, lo que te espera es una fuerza que te va a ir apretando poco a poco, como si el universo entero decidiera que ya ocupas demasiado espacio y que tiene que compactarte hasta que no quede nada de ti. En la Tierra, estamos acostumbrados a vivir bajo una atmósfera que, aunque no lo sintamos, ya nos está presionando. Pero si te sumerges en el océano, la cosa cambia. Si bajas unos cuantos metros, sientes el peso del agua en los oídos. Si bajas 1 kilómetro, necesitas un submarino de acero reforzado porque, si no, el agua te aplastaría como a una lata de refresco. Ahora, quiero que pienses en Saturno. Aquí no hay un suelo oceánico a unos cuantos kilómetros de profundidad. Aquí la atmósfera tiene miles y miles de kilómetros de espesor. Conforme vas bajando, el gas se vuelve cada vez más denso, más pesado y más caliente. Al principio es como una niebla espesa, pero pronto se convierte en una sopa densa que se siente más como un líquido que como un gas. La presión sube de forma exponencial y no hay forma humana ni material conocido en este planeta que pueda resistir ese abrazo mortal por mucho tiempo. Llega un punto en tu descenso donde la presión es tan bestial que ocurre algo que parece sacado de un libro de alquimia o de ciencia ficción. El hidrógeno, que es el gas más ligero y común del universo, deja de ser un gas. Debido a que los átomos están tan apretados unos contra otros, ya no tienen espacio para moverse como locos, y el hidrógeno se transforma en un metal líquido. Imagínate eso, un océano infinito de hidrógeno metálico líquido que brilla y conduce la electricidad como si fuera cobre o hierro fundido. Es en esta capa donde se genera ese campo magnético tan potente del que hablábamos antes, pero para cualquier cosa que intente nadar ahí, es el fin del camino. En este punto, la presión es millones de veces superior a la que tenemos al nivel del mar en la Tierra. No es que te aplaste un edificio, es como si tuvieras el peso de toda una cordillera montañosa presionando sobre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Y aquí es donde entra la historia más triste y al mismo tiempo más impresionante de nuestra exploración espacial. El destino final de la sonda Cassini. Después de 13 años dándonos las mejores fotos y los datos más increíbles de Saturno, la NASA decidió que ya era hora de que la misión terminara, pero no podían simplemente dejar la sonda ahí flotando o dejar que chocara contra alguna de las lunas, como Encélado o Titán, porque esas lunas podrían tener condiciones para la vida y no querían contaminarlas con bacterias terrestres que pudieran haber sobrevivido en la nave. Así que tomaron la decisión más dramática de todas. Mandaron a Cassini a morir directamente en las entrañas de Saturno. El 15 de septiembre de 2017, la sonda se enfiló hacia la atmósfera del gigante en lo que llamaron el Grand Finale. La neta es que lo que pasó en esos últimos minutos es para que se te haga un nudo en la garganta. Cassini entró a la atmósfera a una velocidad de locos, unos 120,000 kilómetros por hora. Sus pequeños motores estaban luchando con todas sus fuerzas para mantener la antena apuntando hacia la Tierra, enviando los últimos bits de información sobre la composición de los gases que la estaban rodeando. Pero Saturno no se anda con juegos. En cuanto la sonda empezó a bajar, la fricción con el gas empezó a calentar el metal de la nave hasta ponerlo al rojo vivo. En cuestión de segundos, la presión y el calor se volvieron insoportables. Cassini no chocó contra nada, simplemente se fue deshaciendo. Primero se quemaron las mantas térmicas, luego los instrumentos más delicados empezaron a derretirse y finalmente la estructura misma de la nave se desintegró,
convirtiéndose en una nube de vapor metálico que pasó a formar parte del planeta para siempre. No quedó ni un tornillo, ni un pedazo de memoria. Nada. Saturno es un incinerador perfecto. Todo lo que entra ahí se vaporiza y se mezcla con la atmósfera eterna del gigante. Por eso decimos que Saturno es un cementerio de sondas, aunque en realidad no hay tumbas, solo átomos dispersos en un océano de gas. Es un destino que te hace pensar en lo hostil que es el universo. Mandamos lo mejor de nuestra tecnología, el pináculo de la ingeniería humana, y Saturno lo devoró como si fuera un mosquito chocando contra el parabrisas de un tráiler. No hubo resistencia, no hubo lucha, solo una desaparición silenciosa en medio de la inmensidad dorada. Esa es la realidad de la presión en Saturno. Es un borrador cósmico que elimina cualquier rastro de nuestra presencia en un parpadeo. Y lo más denso es que, si pudieras seguir bajando más allá de donde Cassini se desintegró, la presión seguiría aumentando hasta niveles que ni siquiera los supercomputadores pueden simular bien. Se cree que en el centro de Saturno hay un núcleo rocoso o de hielo denso, pero está rodeado por tal cantidad de hidrógeno metálico y gases a presiones tan absurdas que ese núcleo debe estar a una temperatura de unos 11.000 grados Celsius. Eso es más caliente que la superficie del Sol. Así que, si por algún milagro la presión no te hiciera puré, el calor te cocinaría de una forma que ni te imaginas. Es un lugar donde las leyes de la materia que conocemos en nuestra vida diaria simplemente dejan de tener sentido. En Saturno, lo sólido se vuelve líquido, lo gaseoso se vuelve metálico y lo humano simplemente deja de existir. Esta presión absoluta es la que mantiene al planeta unido, la que le da su forma y la que impulsa todos los fenómenos violentos que hemos visto. Es el peso de la grandeza, literalmente. Pero hay algo todavía más bizarro que ocurre en medio de este desmadre de presión y calor. Porque resulta que, bajo ciertas condiciones, Saturno decide que no todo tiene que ser destrucción y gas. En algunas capas de esa atmósfera aplastante, la química y la presión se ponen de acuerdo para crear algo que aquí en la Tierra consideramos el colmo del lujo y la belleza, pero que allá arriba es solo otra forma de morir de manera espectacular. Estamos hablando de una lluvia que no está hecha de agua ni de amoníaco, sino de algo mucho más duro y brillante. Pero no te dejes engañar por el brillo, porque en Saturno, hasta la riqueza más grande es una trampa mortal que te dejaría seco antes de que pudieras estirar la mano para atraparla. Prepárate, porque vamos a cerrar este viaje con el fenómeno más extraño y lujoso de este gigante, la lluvia de diamantes que cae en la oscuridad de sus nubes. Ya vimos que la presión en Saturno es una bestia que no perdona, una fuerza que deshace el acero, como si fuera mantequilla, y que convirtió a nuestra querida sonda Cassini en un puñado de átomos dispersos. Pero, en medio de toda esa destrucción y ese ambiente que parece sacado de un relato de terror cósmico, ocurre algo que suena a fantasía, algo que si te lo contaran en una película de piratas espaciales, no lo creerías. Resulta que en Saturno, bajo ciertas condiciones de esa atmósfera tan densa y violenta, el cielo se pone de manteles largos y decide que no es suficiente con lanzar rayos y vientos supersónicos. En Saturno, señoras y señores, llueven diamantes, así como lo oyes. Mientras que aquí en la Tierra nos matamos por un pedacito de carbón cristalizado para ponerlo en un anillo, allá arriba hay toneladas y toneladas de estas piedras preciosas cayendo desde las nubes. Pero antes de que te pongas a planear tu próxima expedición minera para hacerte millonario, déjame decirte que esta lluvia es quizá la cosa más letal y aterradora de todo el planeta. No es una lluvia bonita que brilla con la luz del sol. Es un bombardeo de proyectiles endurecidos en el corazón de una tormenta infernal. Todo este proceso empieza muy arriba, en las capas donde el metano es abundante. ¿Te acuerdas de esos rayos que te dije que eran 10.000 veces más potentes que los de la Tierra?
Bueno, ellos son los chefs de esta receta de lujo. Cuando un rayo de esa magnitud atraviesa las nubes de metano, la energía es tan brutal que rompe las moléculas del gas, separando el hidrógeno del carbono. Ese carbono liberado se agrupa y empieza a caer en forma de hollín. Sí, como el que queda en una chimenea después de quemar leña. Imagínate nubes negras de hollín cayendo a través de la atmósfera. Pero conforme ese hollín va bajando, se topa con nuestra vieja amiga, la presión extrema. A medida que cae miles de kilómetros, el hollín se va apretando y apretando hasta que se convierte en grafito, la misma cosa que tiene tu lápiz en la punta. Pero la caída no se detiene ahí. Saturno sigue empujando, sigue apretando con su gravedad de gigante, y ese grafito, bajo una presión que ya es miles de veces superior a la de la Tierra, se reorganiza a nivel molecular y se cristaliza. ¡Pum! Tienes un diamante. Los científicos creen que estos diamantes no son piedritas chiquitas, como las que ves en una joyería. Estamos hablando de pedazos de diamante que podrían ser del tamaño de una canica, o incluso más grandes. Ahora, trata de visualizar la escena. Estás en medio de vientos de 1800 kilómetros por hora, rodeado de una oscuridad casi total, iluminada solo por megarrayos constantes, y de repente te empiezan a granizar diamantes sólidos a velocidades supersónicas. No es una lluvia, es una ráfaga de ametralladora de las piedras más duras del universo. Cualquier cosa que intentara navegar por ahí sería perforada en milisegundos. Es la ironía más grande del sistema solar, una riqueza incalculable que actúa como el arma más eficiente para destruir a cualquier intruso. Es un lujo que nadie puede tocar, un tesoro protegido por las leyes más violentas de la física. Pero la historia de estos diamantes tiene un final bastante gacho. No creas que se quedan ahí flotando para siempre, o que forman montañas de joyas en el fondo. Conforme siguen cayendo hacia las profundidades de Saturno, hacia ese núcleo que está a temperaturas de miles de grados, ni siquiera la dureza del diamante puede aguantar el castigo. Llega un punto en el que el calor es tan intenso que los diamantes se derriten. Sí, leíste bien. Diamantes líquidos. Se cree que en las capas más profundas de Saturno existen verdaderos océanos de carbono líquido, una sopa hirviente de joyas derretidas que fluye en la oscuridad absoluta. Es un ciclo de creación y destrucción que no se detiene nunca. Lo que empezó como un gas invisible se convierte en hollín, luego en joya y finalmente en un líquido ardiente que se pierde en el centro del planeta. Es una metamorfosis alucinante que nos demuestra que Saturno es, en realidad, una fábrica de materiales exóticos que apenas alcanzamos a comprender. Esta lluvia de diamantes es el cierre perfecto para entender por qué Saturno es el gigante más aterrador. Es un planeta que te seduce con su belleza externa, con sus anillos de hielo y sus colores dorados, pero que en cada una de sus capas tiene una forma diferente de aniquilarte. Si no te despedaza el viento, te fríe un rayo. Si no te fríe el rayo, te aplasta la presión. Y si por algún milagro sobrevives a todo eso, te apedrea una lluvia de diamantes para luego derretirte en un océano de carbono. No hay tregua en este mundo. Saturno es un recordatorio constante de que el universo no es un lugar hospitalario diseñado para nosotros. Es un motor de caos, una máquina de energía pura que opera a escalas que nos hacen sentir como simples hormigas mirando un incendio forestal. Después de todo lo que hemos visto, desde el misterioso hexágono en el Polo Norte que parece un sello de otro mundo, hasta los gritos de radio que captó la Cassini y que suenan a lamentos de ultratumba, queda claro que Saturno es mucho más que un planeta bonito. Es una pesadilla activa, un gigante que ruge en la oscuridad del sistema solar exterior. Es un lugar donde la paz es una mentira visual y donde la violencia es la única regla que se cumple a rajatabla. La próxima vez que veas una imagen de Saturno, ya no vas a ver solo la joya del sistema solar. Vas a ver el infierno de vientos supersónicos
Vas a ver el cementerio de la sonda Cassini y vas a ver el brillo letal de los diamantes cayendo en la oscuridad. Saturno nos enseña que la belleza puede ser la máscara más efectiva del terror. Es un mundo que nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. Un lugar que nos invita a investigar, pero que nos prohíbe entrar. Es el guardián de secretos que tal vez nunca logremos desentrañar por completo, porque para hacerlo, tendríamos que enfrentarnos a una furia que no tiene comparación con nada que conozcamos. Al final del día, Saturno se queda ahí, girando en su rincón del espacio, con sus anillos majestuosos y su hexágono eterno, recordándonos que somos muy afortunados de vivir en este pequeño punto azul donde el viento no nos desintegra y donde la lluvia es solo agua. ¿Te cae que tendrías el valor de orbitar a este gigante, aunque supieras que sus nubes esconden todo este desmadre? ¿O eres de los que prefiere admirar la elegancia de sus anillos desde la seguridad de un telescopio aquí en la Tierra, bien lejos de sus rayos y sus vientos de muerte? La neta, yo me quedo aquí abajito, donde la presión no me convierte en metal líquido, pero me encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que algún día inventaremos algo que pueda sobrevivir a las entrañas de este monstruo? ¿O Saturno seguirá siendo por siempre el cementerio prohibido de nuestra tecnología? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa un buen saber qué te provoca este terror cósmico. Y si te latió descubrir la cara oscura de nuestro vecindario galáctico, no te olvides de suscribirte para más viajes a los rincones más aterradores del universo. Todavía hay muchos gigantes allá afuera que tienen historias que te van a quitar el sueño. Nos vemos en la próxima exploración.